Carlos, hoy es un día especial. Recordábamos lecturas históricas, también algunas lecturas identitarias respecto de esta fecha. Comenzamos con Carlos para intentar de darle un sentido a la palabra indio. Carlos nos recordaba, Andrea reivindica el término indio no como un término despectivo, sino un término de identidad social. Pero, ¿qué éramos antes de 1492? ¿Aborígenes? ¿Autóctonos? ¿Nativos? Carlos. Bien, mira, si lo planteas así, si nos preguntamos si en grupo es aborigen, autóctono, hay que notar que esa pregunta se hace desde las personas que no son parte de esos grupos. Respecto a esas personas que serían extranjeros, foráneos, que esos grupos pueden ser nominados como autóctonos, aborígenes, naturales, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo no creo que las personas que habitaron este continente antes de la llegada de los españoles tuvieran ese tipo de problema, porque habitando en estas tierras ellos mismos no se veían como extranjeros. Desde luego, entre estos grupos siempre había conflictos, relaciones de comercio y de alguna u otra manera se referían a otros grupos étnicos. Sin embargo, la diferenciación respecto a la gente de este continente que habitó este continente antes de 1492, esa diferenciación, sea por el término indio o sea por el término indígena u otros que luego se han ido utilizando como originario, responde precisamente a que son otros los que los nombran, no son ellos mismos quienes se nombran a sí mismos, siendo otros los que los nombran de esa manera. Puede ser el equívoco de Colón, indios, la carga histórica, el proceso de explotación, de exclusión ha dado lugar que ese término tenga un sentido despectivo. El lenguaje colonial ya en el siglo XIX, los países colonizadores de Europa se referían a los pobladores de las tierras que ellos colonizaban, por ejemplo en África, como indígenas, en tanto indígenas se refiere a natural de, y los colonizadores no eran naturales del lugar, sino que eran extranjeros. Entonces, también el término muestra una manera de diferenciarse y relacionarse de esas poblaciones. De todas maneras, en todo este proceso, lo que podemos ver es cómo desde el poder se nombra a los otros, y no son esos otros quienes se nombran a sí mismos. Se habrían llamado, por ejemplo, aymaras, quienes hablan el idioma que hoy día conocemos como aymara, o quechua, posiblemente no, porque muchas veces estas lenguas eran lenguas generales, el aymara y el quechua, en el que grupos se relacionaban, por ejemplo, para el comercio, y tenían lenguas locales. Tal vez hoy día identificamos un idioma como una nación, porque es un proceso de la modernidad, identificar nación con un idioma, pero eso tampoco sucedía en la época precolonial. Entonces, es complicado decir cómo se hubieran nombrado ellos. Lo que sí podemos ver es que por el proceso de colonización aún tenemos maneras de diferenciar, nombrar a esos otros de los que muchas veces uno quiere diferenciarse. Ahora, cierto, todavía la discusión es interminable respecto de qué se llamaban los que nacieron en estas tierras. Seguramente se identificaban por grupos sociales, por comunidades, ¿no? Por nacidos allá, nacidos aquí, nacidos aquí. Entonces, será en algún momento nos pondremos de acuerdo, más que todo los estudiosos de esto, en cómo considerar a esa gente nacida en estas tierras. Yo creo que ese no sería el problema central. El lenguaje, hay quienes piensan que el lenguaje configura la realidad, ¿no? Incluso la produce, la genera. Yo creo que el lenguaje expresa procesos sociales, ¿no? La realidad se expresa en el lenguaje, de alguna manera distintos elementos de la realidad se expresan. Lo que podríamos preguntarnos es por qué en el presente tenemos la necesidad de nombrar a grupos de manera diferenciada. Eso simplemente es el capricho de algunas personas. Podría darse el caso que algunas personas usen ese tipo de diferenciación para recibir, por ejemplo, un trato preferencial en determinadas circunstancias. Sin embargo, yo considero que el lenguaje está condicionado por las diferenciaciones sociales concretas. Hasta el día de hoy, por ejemplo, no se ve que en las Fuerzas Armadas, a pesar de que hemos hablado de un proceso de descolonización, la gente de origen indígena ocupe cargos de alto nivel y decida. Aún no se ve, porque ahí lo que estamos viendo es un proceso de diferenciación social entre personas que ocupan ciertos espacios, cumplen ciertos roles respecto a otras personas. Esto no quiere decir, desde luego, que esta diferenciación sea la misma que sucedía, por ejemplo, cuando se funda el país en 1825 o cuando se da la llamada Revolución Nacional en 1951. Han habido cambios, pero sin embargo ha habido una reconfiguración de las jerarquías sociales
en la que esta diferenciación opera ya en otros niveles. Si bien antes la diferenciación podría ser campo-ciudad, hoy por hoy, con la migración del campo a la ciudad, todas las ciudades se construyen, no solo en Bolivia, por la migración del campo a la ciudad. La recepción de esas personas que vienen del área rural, en el caso boliviano, ha estado marcado por el lenguaje, ¿no? Por cómo nombrarlos para precisamente marcar una diferencia respecto de ellos. Y muchas veces quienes hacen esto son personas que tienen el mismo origen, porque en los procesos de ascenso social muchas veces las personas buscan diferenciarse de su anterior condición social. Puede haber alguien sido productor, agricultor, y luego haber sido albañil, luego carpintero, luego haberse profesionalizado. Entonces, en ese proceso de diferenciación social, también el lenguaje se utiliza para marcar esas diferencias respecto a anteriores condiciones. Y muchas veces ese marcar diferencias está condicionado por nombrar respectivamente aquellos tipos de oficios, trabajos asociados al trabajo manual y que se entiende históricamente es hecho por indios y por lo tanto sería devaluado socialmente. Entonces no es para mí tan importante buscar una especie de respuesta en el lenguaje en sí mismo, sino entender qué procesos sociales se dan que condicionan que hablemos o que empleemos ciertas palabras dándole cierto sentido. Nunca divorciar los procesos sociales y del lenguaje que se emplea para nombrar ciertas diferencias. Carlos, más allá entonces de lo lingüístico o de encasillar tal vez a un grupo social con determinado título, entiendo que tú nos explicas que más allá del título tenemos que tal vez reivindicar, tal vez nos los puedes explicar de ese modo, reivindicar para después poder expresarnos ya lingüísticamente tal vez. No tanto decir yo que los reivindiquemos, sino señalar que se reivindicó el término indio y lo importante sería entender en qué circunstancias se da esa reivindicación y qué nos permite entender. Esa reivindicación del término indio se da en los años 60 con los movimientos indianistas y cataristas, principalmente los indianistas en los años 60, luego los cataristas en los 70. ¿Cuál es el punto en este usar el término indio, apropiárselo como una manera de nombrar una identidad? Recordemos que después de 1952, luego se da la reforma agraria, precisamente un 2 de agosto, pero de 1953, en el lenguaje formal oficial se va a desplazar el término indio e indígena para hacer que se emplee el término campesino. En tanto, quienes antes eran nombrados oficialmente, formalmente en cualquier espacio como indios o indígenas, son reconocidos como ciudadanos. Bien, hay un reconocimiento formal, se amplía la ciudadanía, y eso, digamos, es desde luego un proceso que hace parte de la modernización del Estado. Ya no hay ciudadanos de primera, de segunda, por lo menos formalmente, ya no están ciudadanos que son pongos, viven en haciendas y otros que tienen una condición por sobre esos ciudadanos. Bueno, ya, eso se rompe con la modernización del Estado inicial en 1952. Respecto al lenguaje, respecto al término indio, hay que tener en cuenta que las personas, por distintos fenómenos, por ejemplo, el crecimiento demográfico y otros elementos, sequías, problemas de producción, van migrando del campo a la ciudad. Entonces, los primeros jóvenes que van a ingresar a la universidad y que van a empezar a organizarse políticamente, jóvenes de origen aymara principalmente, pero también hay un par de jóvenes quechuas, ¿no? Van a encontrar un problema. Son reconocidos formalmente como bolivianos, son ciudadanos, son campesinos que migraron al área urbana y sin embargo en distintas circunstancias se les dice indio de mierda, se los trata de manera diferenciada por su color de piel, por su forma de hablar, no habla un castellano, digamos, formalmente correcto, sino que está saturado de aymara, está saturado de quechua, tienen formas distintas de socializar, de compartir sus alegrías, sus tristezas, de formar redes de vinculación con el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son grupos diferenciados y esa diferencia se la sigue nombrando como indio a pesar que en el lenguaje formal se utiliza el término campesino. Entonces, para ellos hay un problema. Y para muchos jóvenes que vivieron esto, viniendo del campo a la ciudad, y para sus hijos que también llevan esa marca en los rasgos físicos, en las maneras de socialización, en su lenguaje, bueno, tienen un problema. O nos quitamos estas marcas, ¿no?, para que no nos sigan estigmatizando como indios. Una salida va a ser, por ejemplo, no vestir de pollera a la hija, eso en esos años. Ahora ya la pollera ha cambiado de sentido, eso se puede hablar seguramente en otra ocasión, pero bueno, no vestir de pollera a la hija para que no sufra la discriminación que sufrió la madre, no hablarles en aymara o en quechua a los hijos para que no sufran la discriminación que sufrió el padre y la madre, y así distintos elementos, dejarlos de lado para que los hijos no sean víctimas del racismo que sufrían los padres. Bien. Entonces, esa fue la salida de la mayoría de las personas que vivieron el racismo. Pero hubo pequeños grupos que no optaron por esa salida, que dijeron,
no vamos a dejar el término indio, más bien el término indio nos muestra que nos siguen tratando como ciudadanos de segunda y por lo tanto lo vamos a usar como una manera de identificar una situación concreta en la que somos catalogados, tratados como personas de segunda jerarquía. Así, el término indio tiene un sentido político. Es como decirle a las personas que en ese momento llevaban adelante el proyecto del Estado boliviano, pero también en los distintos sectores, en la universidad, personas que estaban a cargo, dirigían la universidad, era como decirles, somos indios porque en este país hay gente de segunda. Entonces hay un uso político del término para reivindicar una condición social, pero a la vez que se quiere cambiar esa condición social. O sea, no queremos ser todo el tiempo ciudadanos de segunda. Lo que estamos señalando es que en la idea de que en Bolivia todos somos mestizos, hay una trampa, porque en la vida cotidiana nos siguen tratando como indios de mierda. Entonces, como indios de mierda nos vamos a rebelar. Más o menos esa es la lógica que se empleó en esta reivindicación del término indio. Y yo creo que fue útil políticamente porque te permitía identificar una situación que en el lenguaje formal no se nombraba. Ahora, Carlos, no hay un día del mestizo, ¿no? No hay un día del boliviano, si queremos darle un sentido más integral al nacido aquí. Pero sí hay un día del indio que muchos reivindican todavía, pero poco a poco se le han dado otros matices. En el gobierno de Evo Morales se le ha cambiado el matiz, el sentido de la fecha de este 2 de agosto. Pero este 2 de agosto debemos agradecerle a Germán Buch el haber dispuesto una fecha en homenaje, ¿cierto?, a la Escuela Ayllu de Huarizata, y debemos agradecerle. ¿Fue reivindicativo o fue para diferenciar a una clase social de la otra que era hegemónica entonces? Más que agradecer, yo creo que hay que tener en cuenta es que en el tiempo en que Bush declara que el 2 de agosto sea el Día del Indio, en los hechos concretos hay esa diferenciación. ¿No? La gente, había distintos criterios, incluso el biológico. Si mal no recuerdo, el censo de 1900, los censistas miran a la gente y le ponen si es indio o no le preguntan a la gente. Pero lo fundamental es entender que en ese proceso habían haciendas, habían comunidades y había gente que ejercía el poder, que podía votar, otros no podían votar, incluso las esposas, las hermanas, las hijas de quienes podían votar no podían hacerlo. Entonces había diferenciaciones sociales. Lo que hace desde mi punto Bush es tratar de reivindicar un día para las personas que la pasaban peor, que en el Estado boliviano tenían una condición de segunda. Entonces, yo lo pongo con los años que han pasado, yo no viví esa situación, entonces no podía expresar verbalmente cómo lo hubiera vivido mi abuelo, etcétera, etcétera, pero lo que hace es como una especie de, somos distintos, hay ciudadanos de primera y de segunda, pero valoramos a los ciudadanos de segunda, les dedicamos un día. Noten, por ejemplo, que el Día de la Mujer lo ponen los hombres, no es la mujer el que se pone en un Día de la Mujer. El Día del otro, de los subordinados, de los que perdieron una batalla, de los que tienen una condición social diferenciada de quienes dominan, lo ponen los que dominan, no lo ponen los dominados. Sí. Entonces, lo que podemos decir que el 2 de agosto es el reconocimiento, es un intento por darle cierto valor a los ciudadanos que en los hechos eran tratados como gente de segunda. Y en ese día, y ponerle un día a ellos, te hace notar eso, aunque se quiera edulcorar la situación social que se vivía en ese entonces. Ahora, cierto, en colegio yo de chico solía nomás celebrar esto porque el profesor o la dirección disponía un acto cívico por el Día del Indio, invitaba a las autoridades locales, participaba el pueblo y obviamente parecía un día festivo, pero sin esa reflexión que posteriormente uno asume con la experiencia y con la lectura, o como Carlos Macusaya lo reconoce. Pero me llama la atención el artículo 10 de ese decreto, a ver qué dice Carlos Macusaya. Declárese el Día del Indio el 2 de agosto en homenaje a la fundación del primer núcleo de educación indígena y campesina en la República. En dicho día se realizarán en los diferentes núcleos escolares indígenas concentraciones de aborígenes, exposición y feria de productos, manufacturas nacionales y concursos folclóricos y otros actos que tienden, esto hay que hacerlo en mayúsculas, a elevar el nivel social, moral y cultural de las masas autóctonas. ¿Qué dice Carlos? Ahí se nota, por ejemplo, cuando se trata de elevar el nivel social y moral, pero dándoles una educación diferenciada. No quiero desmerecer el trabajo de Lizardo Pérez y Avelino Siñani, claro, que tiene gran mérito, sino cómo se asume, en este caso, desde el gobierno. Estamos hablando de Buch.
Bush no se ha planteado en ese tiempo, no es que sea algo por lo que tengamos que rasgarnos las vestiduras, sino que responde al contexto histórico, pero no se está planteando, por ejemplo, que tanto indígenas y no indígenas tengan la misma educación, sean tratados como ciudadanos iguales, uno al otro. No, hay una educación distinta para los indígenas, además que tiene que elevarlos social y moralmente. Social porque viven en una condición de segunda, pero de todas maneras van a recibir una educación diferenciada. Y moralmente, porque se entiende que ellos moralmente incluso son inferiores a los de quienes reciben la educación normal. Hay una educación normal para unos y una educación para otros. Incluso esa educación para otros todavía eran pequeños ensayos, grupos que hacían ciertas iniciativas, que no era algo generalizado. Noten, por ejemplo, que en África, en Sudáfrica, también había educación para negros y educación para no negros. O sea, una parte ahí en los hechos. Entonces, lo que ahí se reivindica es esa manera de jerarquizar a la población, pero inclusive como una tarea humanitaria de elevar su calidad de vida social, incluso moral. Son los signos de la época. En esa época se entendía que eso era normal. Hoy día nosotros ya en 2024 podemos ver muchos elementos con la distancia que nos separa, con una mirada crítica, tal vez que en ese momento no se lo problematizaban, pero que sin embargo hacían parte de la vida cotidiana de Bolivia, diferenciar a ciudadanos de primera y de segunda, a indios y no indios. Carlos, actualmente, en mi criterio, siguen existiendo estas diferenciaciones, como tú decías, ciudadanos de primera y de segunda. En tu criterio, ¿cómo se rompe este sistema social que está estructurado como bajo estas jerarquías? Bien, yo creo que para ahí un punto importante es tratar de no hablar del racismo en términos solo morales. Es bueno o malo discriminar, y yo solía poner, creo que incluso en un libro lo comento, como que mi mamá tenía claro que no era un problema, que era malo discriminar, lo tenía claro. Mi mamá no era universitaria, no había terminado la escuela, entonces no tienes tú que tener gran conocimiento para entender que algo está bien o mal, o gran conocimiento académico reconocido. Lo que necesitamos en primer lugar respecto a este problema es primero clarificar. ¿A qué responde? Pues no basta con decir está bien o malo discriminar. Ahora, en esto hay muchas interpretaciones. Hay distintas corrientes teóricas que interpretan el racismo también de distinto modo. Yo soy de quienes tratan de entender el racismo vinculado a los procesos de división del trabajo, muy a grosso modo, en la colonia y en la República. Quienes desarrollaron el trabajo de administración, el trabajo intelectual, el trabajo de dirección, fueron las personas que tenían piel clara, 15-10 española, o tenían algo de indígena, pero siempre acercándose más al polo dominante. Bien, en ese sentido, sus rasgos físicos, socioculturales, etcétera, etcétera, se convirtieron en ideal de superación, de avance social, de ascenso social. Y los rasgos físicos de los otros, las personas que hacían el trabajo manual, el trabajo en la mina, el trabajo en el agro, producir, etcétera, etcétera, tenían la piel morena, hablaban idiomas indígenas, lo que se llama idiomas indígenas, y sus rasgos físicos, culturales, etcétera, etcétera, se identificaron como inferiores. Para mí, punto de vista, por estar equivocado, a eso responde el racismo, a ese proceso de división del trabajo, que no es un proceso de división natural, como no es un proceso de división natural, la división entre el trabajo que hacen mujeres y el trabajo que hacen hombres, etcétera, etcétera. A esa división del trabajo también, desde esa división del trabajo se generan valoraciones, por lo tanto, sobre ciertos colores de piel, sobre ciertos elementos lingüísticos, sobre ciertas maneras de socialización, sobre dónde uno vive, y por lo tanto se hace también como el otro lado de la moneda. Si tú vives en un lugar, tienes cierto prestigio, y es lo contrario en el otro lugar, por ejemplo, urbanos, rurales. Bien, eso en términos generales, desde mi punto de vista, sin entrar a mayores detalles, a ese proceso responde el racismo. Es una consecuencia de eso, ¿no? ¿Cómo lo enfrentas? Primero, sea o no racismo, en cuanto hay jerarquías sociales, diferenciaciones sociales, tanto atravesadas por la explotación económica, por la dominación política y por la exclusión por elementos socioculturales que tienen que ver con jerarquías sociales, se las van a nombrar de alguna manera. Podría suceder, imaginen, idealmente, que ya las barreras que tengan que ver con la diferencia étnica se han roto totalmente, y las personas no tienen ningún problema para ir a distintos espacios sociales con distinta valorización, ya. Pero puede suceder que, por ejemplo, las jerarquías de género no hayan sufrido grandes cambios, o puede ser que otro tipo de jerarquizaciones tampoco se hayan roto. ¿Qué quiero decir? Que el racismo está vinculado a esa estructuración de jerarquías sociales, es una estructura de poder y de producción económica. Si eso no cambia, o puede cambiar en alguna medida, también en alguna medida van a cambiar los gestos de racismo. Pero en tanto tengamos ese tipo de jerarquizaciones, vamos a tener
también en el lenguaje, maneras de nombrarlo y maneras de nombrar de manera positiva lo que estaría arriba y nombrar de manera negativa lo que estaría abajo. Entonces, no se puede abordar el racismo simplemente con buenas intenciones, no está mal luchar contra el racismo porque a uno le duele, pero también hay que entender que responde a estos procesos, y esos procesos socioeconómicos, políticos, condicionan el racismo. En la medida que se transforma eso, también se transforma el racismo, para ponerlo de manera un poco reducida. Hemos vivido muchas expresiones de racismo en los últimos años, porque gente de origen indígena se ha profesionalizado, se ha hecho empresaria, ha ocupado espacios que antes no ocupaba, se ha comprado casas en barrios de clase media, incluso en barrios ya ni siquiera de clase media, de clase, digamos, más alta. Y eso incomoda a personas, por ejemplo, que en temas de laborales, hace 20 años no tenía que competir contra alguien que era su jardinero, que antes alguien era su cocinera, que ahora tiene que competir para un espacio laboral con una persona que tiene un origen social que históricamente estaba asociado al trabajo doméstico, al trabajo manual. Entonces eso genera incomodidad y reacciones en los grupos que ven que antes no tenían esa competencia y ahora ven reducidas sus posibilidades de trabajo, o que ven que en su barrio ahora viven personas que antes tendrían que vivir en el área rural o que tenían que vivir en una villa de la ciudad de La Paz. Entonces ha habido una reconfiguración social. Muchos espacios que eran de privilegio se han ido abriendo a otros sectores sociales, se han ido abriendo, es una manera de decir, ya, los han abierto, no por buena voluntad de eso se ha abierto. Y en esa situación hay reacciones, porque lo que se está afectando son estructuras de poder, estructuras en unos casos de privilegio, en otros casos de relaciones económicas, etcétera, etcétera. El racismo está relacionado a eso, y no podemos divorciarlo de esos problemas para entenderlo. Ahora, hablar del indígena, de los indios, de los campesinos, siempre va a generar cierta diferenciación. A ver, un solo ejemplo nomás, Carlos. Cuando el 21 de enero los gobiernos del Movimiento al Socialismo reúnen a sus bases sociales para un homenaje al Estado Plurinacional en La Paz, vienen, se juntan en la Plaza San Francisco y dejan basura como lo harían quienes vivimos en La Paz el 15 de julio durante la verbena. Pero el 21, el 22 de enero dicen estos indios han venido a orinar, han tirado sus basuras, pero no hay la misma protesta el 16 de julio después de la verbena. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Cómo entender este fenómeno? Bien, pasa en distintos aspectos. Lo que hacen unos no es valorado de la misma manera cuando lo hacen otros, o lo que les pasa a unos tampoco se asume de la misma manera cuando les pasa a otros. Por ejemplo, cuando tuvimos las lluvias en este año, había inundaciones, problemas de deslizamiento en barrios. Y bueno, mientras esto pasaba en barrios populares, el alcalde no decía nada, hasta que pasó en un barrio residencial. Y decían, bueno, el mismo problema lo estaban viviendo otras personas, pero cuando lo vivieron las personas más vinculadas históricamente al poder en este país, bueno, ahí sí se declara emergencia. Pues el problema es el mismo, las personas que lo viven son de origen social distintas y las reacciones son distintas. Bien, lo menciono porque esto vamos a verlo en distintos ámbitos, en distintos espacios. Yo creo que una de las cosas que tienen que ver cuando identificamos a indígena y campesino en Bolivia, eso está muy asociado, identificar indígena con campesino, más aún, por ejemplo, con la categoría que tenemos en la Constitución, indígena, originario, campesinos. Se vincula como si todo eso fuera rural. Y yo había dicho que esa gente se trasladó a la ciudad. Pero bueno, ¿qué va a suceder? Pasa que la categorización indígena, que es la que más se usa cotidianamente, ahora, cuando se trata de nombrar algo inferior, precisamente se asocia a lo inferior, a lo descalificado, a lo que uno no quiere ser. Entonces, es cuando alguien quiere descalificar a alguien, ponerlo en segundo lugar, menospreciar su trabajo, muchas veces no va a considerar los aspectos formales, o cosas que inclusive, como tú lo decías, mencionar que se hace lo mismo, aunque sea en distintas fechas, pero que sin embargo, en tanto lo hacen las personas que son consideradas inferiores, entonces sí es reprochable. En cambio, cuando lo hacen las personas que uno considera igual a uno mismo, bueno, entonces pasa por alto, ¿no? La amonestación nunca llega a los niveles que se hace con las otras personas. Hay una manera en que se ejerce los procesos de diferenciación social, que no importa tanto las diferencias de arte. Yo me gusta el ejemplo que tú has puesto porque realmente no hay un comportamiento tan distinto a la hora de festejar o hacer una concentración entre personas que pueden celebrar en la verbena o en una concentración de organizaciones sociales en La Paz. Muchos comportamientos son similares, sin embargo, son valorados de distinta manera, o unos no se los ve
intencionalmente y otros sí se los resalta, en tanto se trata de descalificar a un grupo que se considera además invasor. Notemos que en Sucre, cuando hubo las agresiones racistas el 24 de mayo del año 2008, muchas de las personas que hicieron esas agresiones racistas eran universitarios y eran hijos de quechuas campesinos. Entonces, pero aquí hay un dato importante. El hecho de que tú ya tengas un espacio distinto ya es una diferencia social concreta. El problema para mí no es tanto que nos diferenciemos. El problema no es que este sea diferente o no. No se trata de construir una sociedad homogénea donde todos seamos igualitos, sino donde las diferencias no estén mediadas por ese tipo de jerarquizaciones que luego dan lugar a ese tipo de expresiones. Ese es el problema, no la homogeneidad, sino con una producción de diferencias sin ese tipo de jerarquizaciones que al final terminan en expresiones, por ejemplo, como las del racismo. Carlos, sin embargo, ¿cómo nos identificamos con el término políticamente correcto? Yo leí varias veces a un colega nacido en Pocoata. Decía él que no es indígena, no soy indígena, yo soy pocoateño, decía, soy quechua, decía. ¿Es la identidad un criterio personal o hay un término más general para identificar a los nacidos, por ejemplo, en el área rural? Primero, las identidades que podemos llegar a asumir como individuos son muchas. Puede ser, por ejemplo, por una actividad. Cuando uno es universitario puede resaltar la parte universitaria, pero al mismo tiempo puede ser un hincha del Bolívar. Es un universitario que además es hincha del Bolívar y además hace otro tipo de trabajo. Puede ser, no sé, mecánico. Entonces, las distintas cosas que hacemos en nuestra vida también condicionan la manera en que nos identificamos. Ahora, en todo ese universo de cosas que hacemos, que son cosas prácticas, incluso el donde vivimos puede ser una manera de identificarnos, no necesariamente esos elementos llegan a tener una preponderancia política en cualquier circunstancia. Para poner como ejemplo, yo recuerdo, yo estaba en la universidad 2004 por ahí, y los periodistas, muchos problemas por el término indígena. Conocían un entrevista originario, era un poco que se trababan para entrevistar a alguien que tenía ese origen y preguntarle usando la palabra indígena o originario, porque años atrás no era común, no se usaba ese término, no era cotidiano y por lo tanto no era parte de su bagaje. Fue después del 2000 que de a poco se fue politizando la etnicidad, la identidad respecto a la pertenencia étnica, que ese término fue tomando relevancia. ¿Por qué menciono el tema? Porque no hay que entender la identidad como una cosa establecida de por sí. Eso puede transformar primero en cómo aparece nuestro lenguaje, no necesariamente lo usamos todo el tiempo. Antes del 2000 no era muy relevante en los espacios de opinión pública, de debate, hablar del indígena. Después del 2000, por distintos procesos, se hizo relevante, entonces muchos periodistas tuvieron que empezar a asumir el término indígena para empezar a hacer entrevistas, para hablar de determinados temas. Pero al mismo tiempo, como el ejemplo que tú ponías, una persona, antes yo recuerdo que la gente se identificaba por su procedencia de una provincia, o de un pueblo, ¿no? Yo no escuchaba que la gente dijera, yo soy aymara, decía, yo soy achacacheño, o yo soy de Huarizaca. En las conversaciones que escuchaba yo entre mis mayores, en alguna fiesta que alguna vez mis padres me llevaban. Entonces, ahí no había una reivindicación del idioma como una identidad general, sino de la pertenencia a una población local. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo pasamos de reivindicar una población local, luego a reivindicar una nación, por ejemplo, la nación aymara, la nación quechua? Que hay un proceso de politización vinculado, por ejemplo, a la crisis del Estado boliviano en el 2000, 2003, 2005, vinculado a la crisis de los partidos políticos que ya nos representan, o no son la mediación entre el ejercicio formal de la política y las poblaciones, y emergen otras organizaciones sociales tomando roles políticos, ya no solo gremiales, y en esa situación el ser indígena se transforma en una identidad política. Nosotros somos indígenas porque somos los que no hemos gobernado, los que nos hemos excluido, pero además somos los que ahora vamos a gobernar el país. Se politiza la identidad. Puede suceder que en esa situación de politización que fue muy grande y que tiene síntomas, por ejemplo, en el censo del año 2001, puede suceder que muchas personas que tienen ese origen no les interesa reivindicar su identidad, porque tal vez individualmente han logrado ascenso social, no han necesitado, digamos, tal vez favorecidos por el paternalismo de algún grupo, los han puesto en alguna situación laboral y ya, su etnicidad ya no es un problema. Entonces, para esas personas que la etnicidad ya no es un problema, tampoco es algo factible politizarla, porque no implica un conflicto, por ejemplo, a la hora de conseguir un trabajo, a la hora de recibir un salario más o menos similar entre personas que hacen lo mismo. Si tú no has tenido ese tipo de problemas, no vas a
no vas a empezar a politizar tu etnicidad. Pero eso no le pasa a todas las personas. El grueso de la población vivía en pobreza, el grueso de la población encontraba problemas de ingresos económicos, encontraba además que los políticos se enriquecían, entonces en esa situación su etnicidad era un elemento de politización para diferenciarse de quienes gobernaban y para tratar de cambiar el país. Eso en general. Ahora, 2 de agosto lo reivindica Carlos Macusaya. ¿Sirve esta fecha en los procesos históricos del país para reivindicar la identidad del indígena, del indio, del originario, del campesino? Bueno, la Constitución de 2009 ha terminado de agrupar para evitar, digamos, divergencias teóricas, indígena, originario, campesinos, así en plural, indígena, originario, campesino, esos términos sin coma, en singular también, Carlos. Es complicado para mí, por ejemplo, por el lado que has terminado, por el lado de lo que dice la Constitución, porque, por ejemplo, hay quienes sostienen que uno de los elementos que incidió en el año del censo del 2012, en la pregunta sobre la pertenencia étnica, es esa amalgama de palabras indígena, originario, campesino. En tanto, ya desde los años 90, el vuelco poblacional es notorio del área rural al área urbana. Bolivia es un país urbano. Entonces, muchas personas de origen étnico, por ejemplo, aymara o quechua, y vivir en la ciudad. Y entonces, indígena, originario, campesino ya no es una categoría en la que puedan encontrarse fácilmente porque es problemática. Pueden sentirse indígenas o no indígenas, o específicamente aymaras, pero ya para ellos claramente no son campesinos, no hacen trabajo agrario, no viven en el área rural. Entonces, un poco también la manera en que se categoriza, en este caso desde el Estado, condiciona la manera en que las personas van a asumir un tipo de identidad. En este caso estamos hablando de indígena, originario, campesino. Eso también es otro problema porque no permite entender la realidad del país. Desde mi punto de vista, por ejemplo, es importante considerar los cambios que ha sufrido la población en Bolivia, ese vuelco del campo a la ciudad. Hoy día tenemos artistas de origen indígena, digamos Calamarca, no trabajan la tierra, propiamente no son campesinos, uno no podría catalogarlos como campesinos. Tenemos empresarios de origen aymara, no los puede uno catalogar como campesinos. Entonces ahí la categoría campesinos, si la tomamos como una palabra que nos refiere a una actividad económica, no nos permite explicar la diversidad de actividades económicas, tanto en el área rural como en el área urbana, que hacen poblaciones que pueden ser identificadas como aymaras o quechuas por su pertenencia étnica. Ya es complicado con la palabra campesino. Pero al mismo tiempo, solo llamarlos indígenas también se me hace complicado, porque piensas que todo es homogéneo. Ser indígena en el área rural, tener tu cholet, viajar a Europa o al Asia, sería lo mismo que un campesino en el área rural que a veces produce solo para sobrevivir y algo más. Es fácil englobarlos en una categoría, es complicado para mí, ¿no? Yo creo que estamos en una situación en la que es más importante desde mi punto de vista identificar una palabra específica, si es campesino o indígena, la que nos sirve, tratar de entender qué ha pasado en estos últimos años, cómo ha cambiado el país, cómo eso va a afectar a las identidades, porque las identidades no están escritas en piedra, cambian, se transforman. Tal vez voy a poner un ejemplo, yo soy de la generación de quienes reivindicaban la cumbia chicha. Yo estoy hablando hace 10 años hacíamos eso, ¿no? Cuando vino el boom de Maroyu con las lindas chiquillas, antes, ¿no? Y en ese tiempo los indígenas, los movimientos indígenas, entre comillas, o quienes reivindicaban lo indígena, reivindicaban lo autóctono. Pero para nosotros, para mi generación, la cumbia chicha también ha marcado nuestra vida y hace parte de nosotros. ¿Qué quiero señalar con esto? Que hay disputas sobre la identidad. Mientras habían grupos que reivindicaban que lo indígena era específicamente rural y tradicional, yo vengo de una generación que más bien quería mostrar que lo indígena incluso era moderno y no necesariamente era una contradicción con sus orígenes históricos. Entonces, las identidades se disputan. Finalmente, yo reivindico el 2 de agosto. Yo en general no soy muy partidario de las reivindicaciones, de usar una fecha como una bandera, porque suele terminar en actos en los que se deja de pensar el país, en este caso, que ha pasado con la población indígena, para hacer actos llenos de un civismo hueco, en el que simplemente se mueven emocionalidades en función de ciertas circunstancias y no se termina de aclarar lo que está sucediendo en el país. Sea el 2 de agosto, por ejemplo, ya viene el 6 de agosto para mí, yo la verdad no soy un apasionado de esas celebraciones de la Navidad, del Año Nuevo o de cualquier otra fecha, me interesan más bien como problemas. No solo el 2 de agosto, pensemos en el 6 de agosto. ¿Vale la pena seguir pensando en Bolivia como fue en 1825 o más bien tratar de entender cuál es el país que somos hoy? Y no somos el país de 1825, claro sí. Y más bien tratando de entender el país que como soy, tal vez podemos vislumbrar caminos hacia adelante. Muchas veces nos quedamos con la nostalgia sobre el pasado, dejando los desafíos del presente. Ahora,
para finalizar, Carlos, ¿cómo te identificas? ¿Cuál es tu identidad personal respecto Mira, yo de tu tengo también un origen, tu conflicto. Yo nacimiento? tengo un conflicto porque hay muchas personas que usan, por ejemplo, su identidad o lo indígena o lo aymara para tener un cierto espacio de discriminación positiva. Son indígenas, 500 años me han sometido, por lástima denme un espacio. Y yo no quiero ser de esas personas que buscan la lástima del otro para tener un cierto espacio laboral, una aparición mediática. No quiero, tampoco quiero ser exotizarme, hacerme la mauta, hacer ceremonias para que me den validez por algo que no existe en ninguna comunidad. Los amautas no existen en las comunidades. Entonces, ahí hay un problema para mí. ¿Cómo contemporáneamente se ha usado lo indígena como una manera de generar lástima? En ese sentido, a mí me cuesta decirme, mis padres son aymara, mis padres son aymara, y yo soy aymara, entonces, pero yo no quisiera ser encasillado entre esas personas o grupos que utilizan esto simplemente para beneficios individuales, ¿no? Generando lástima. Y al generar lástima lo que hace es reproducir el racismo. Pero al mismo tiempo, tengo ese problema de que tengo claro que en la actualidad, aunque en este momento no sea una discusión abierta, el racismo sigue siendo un elemento importante y la identidad étnica marca eso. Y ahí yo, me guste a mí o no me guste, en una circunstancia en que esto se extrapole más, aunque yo no me identifique como aymara o indígena, voy a ser tratado de esa manera en alguna situación. Entonces, más que reivindicar para mí una pertenencia étnica, me interesa más el problema. Yo vengo de una población aymara, no quiero usarlo aymara como una excusa para que me den para generar lástima, no, más bien yo reivindico que los aymaras tienen capacidades de resignificar su cultura, de ocupar nuevos espacios sin buscar la lástima de los otros. Me interesa más ese lado, pero más que reivindicar algo que yo como personal, me interesa el problema en general, donde yo soy simplemente una anécdota. Muy bien, Carlos, gracias por tus conceptos, por la teorización que haces, por el criterio que tienes respecto del indio, del originario, del campesino. Creo que este día, si no es para estar de fiesta, por lo menos sirve para discutir, para debatir, para proyectarnos más allá de lo que somos. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes y buen día. Buen día.